Bitácora de navegación 05032609. Les habla la capitana Marina. Y el primer oficial Andrés. Y por fin pudimos sentarnos a grabar este episodio. Habíamos tenido unos días complicaditos de trabajo y enfermedades. Valiendo verga. Un par de días. Aquí estamos tomando agua mineral, sabor limón, nuestra favorita. Topo Chico. Topo Chico sabor limón, realmente es la mejor agua mineral. Patrocinados por Topo Chico. Yo sé, tenía un patrocinio de No Topo es cierto, Chico. Andrés. Sería bueno tener un patrocinio de Topo Chico. Topo Chico Creatives. Para siempre. Ajá. Sí, nos ahorraríamos bastante. Hoy sí. Y bueno, hoy venimos a presentarles a un libro que yo no leí y a Marina no le gusta. No es cierto. Bueno, la realidad es que sí, es un libro que no he leído, sé más o menos de qué va, porque Marina me lo platicó. Es que es un libro difícil de conseguir. Uh-huh. Está en casa de mis papás. Está en un librero por allá lejitos y la última vez que lo buscamos pues no lo encontramos, así que le dije a Andrés, no, mira, pues vamos a hacer la columna, vamos a recomendar este libro de todos modos y concentrarnos principalmente en hablar sobre la ciencia ficción, así clásica, y pues ciencia ficción en México. Ah, y de ahí va el libro, ¿no? Es un libro de ciencia ficción de una persona que es de Nuevo León, ¿no? Sí, de hecho, por eso lo conseguí, o sea, fue como, obviamente en la etapa de... ¿Qué? Está abriendo el Topo Chico. Escuchen, escuchen ese gas. Bueno, ya. Este libro es de los que encontré durante este periodo de la maestría, en el que pues traté de informarme lo más que pude sobre textos de ciencia ficción mexicana. O sabes qué, creo que incluso hasta lo conseguí antes. O sea, ya no me acuerdo porque estos temas de ciencia ficción pues los investigué desde la carrera, ¿no? Hace ya como 10 años. Entonces, lo encontré al azar, no sé si alguien me lo recomendó, un maestro, algo así, porque pues no es un libro realmente famoso, sí de por sí. Los escritores de Monterrey no son tan famosos. Ahora imagínate... Alfonso Reyes. Alfonso Reyes. Bueno, Alfonso Reyes sí. Alfonso Reyes sí es muy importante y ahorita le dieron el premio Alfaguara a David Toscana. Pero él está en Polonia, ¿no? Sí, pero pues nació en Monterrey. Okay. Sí, no, pues es de los pocos así como señores que ahí andan, que están en las grandes ligas, ¿no? Y este señor, este libro ya les voy a decir cómo se llama, es El Quinto Reino, 13 narraciones sobre la dimensión N, de un señor que se llama Ramiro Garza. Y tú dices, ¿quién es Ramiro Garza? ¿Sabes quién es Andrés? No. Pues al parecer fue, aquí lo tengo, un periodista, locutor, escritor, maestro de aquí de Nuevo León. Pero pues tú dices, o sea, ya falleció. Y no por demeritar todo el trabajo que hizo este señor, este realmente es el único libro que yo le conozco y es el único libro que le conozco de ciencia ficción. Y algo que yo comento aquí en la columna, como siempre les recordamos que casi todos los episodios están basados en las columnas que tengo en la revista Penumbria. Un saludo a la columna. Y comento ya toda la columna, hago una descripción y una reflexión sobre qué es la ciencia ficción como género literario y cómo funciona el tiempo y el espacio en ella. Y así es como la entiendo yo y cómo se relaciona con otros teóricos literarios, en particular este señor ruso, si no me equivoco, Darko Subin, no sé cómo pronunciarlo. ¿Tú cómo lo pronunciarías, Andrés? Subin. Ajá, porque se escribe así como lo escuchan, Subin con V. Sí, es que si no sabes cómo se dice en su lengua originaria, la pronunciación como si fuera en español es la correcta. Entonces, este libro, o sea, igual, Andrés dijo de chiste que no me gusta, pero no es cierto. O sea, lo comento en la novela, o sea, son 13 relatos hasta cierto punto repetitivos. Hasta cierto punto reiteran una misma fórmula que hasta cierto punto buena parte de los escritores de ciencia ficción la repiten. Y sí, tiene que ver con el género en sí mismo, o sea, cuál es la definición de la ciencia ficción como género literario o como subgénero de la literatura narrativa, etcétera. Y tiene que ver con... ¿Ya nos entramos a la teoría? Bueno, la teoría que yo baso aquí en la columna con Darko Subin, perdón,
voy a estar confundiendo eso todo el tiempo, tiene que ver con un concepto que este señor desarrolla aquí en uno de sus libros, Metamorfosis de la ciencia ficción, que es el novum, que obviamente pues viene del latín, que significa pues lo nuevo, ¿no? Ujú. Entonces para Darko Subin, y yo estoy de acuerdo con él, la ciencia ficción se define por estas narrativas que exploran la intromisión, la disrupción de un elemento nuevo en el mundo. Yo lo que agrego en mi columna, mi comprensión de la ciencia ficción, es que eso nuevo sí irrumpe lo conocido, pero sigue siendo una cosmovisión o un cronotopo como realista y cognoscible. O sea, no es como, no sé, el género weird o el género del terror, en donde estas cosas nuevas o inesperadas cambian completamente tu perspectiva del mundo y te quitan todas las certezas. No, la ciencia ficción no hace eso. Sí, como yo lo entendí, digo, con base en tu columna también, es como algo que se incrusta en las relaciones ya existentes, ¿no? Y en ese sentido, toma su propia forma, reproduce las cosas que ya están ahí, ¿no? Ujú. Es que te tienes que acercar el micrófono. Si no, no se escucha igual. Perdón. Entonces, sí. ¿O cómo decías, perdón? Sí, o Me, sea, me distraje con el micrófono. que entra, o sea, que se incrusta en una situación ya existente, ¿no? En una red de Ah, relaciones que ya sí. existe y su disrupción no es tan grande, ¿no? Sino que más Mm, bien se acopla o se ajusta a aquellos programas de acción ya que ya sí. están ahí, ¿no? Sí, sí. Y digo, esto sí no lo menciono en la columna, pero, perdón, tiene que ver con el surgimiento del género dentro de lo que es el siglo XIX, ¿no? Que es el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, donde la ciencia y la tecnología pues estaban realmente llegando a un punto como nunca antes visto, en el cual la comprensión de la realidad se volvía, pues muchísimo más, ¿qué sería? Más, la comprensión de la realidad era más cercana, era más accesible, era más útil, era más operativa, como creo que tú usas a veces ese concepto. O sea, se podía, ¿cómo dices tú? Operalizar. Operacionalizar, pero eso es cuando tienes como un concepto que lo bajas a la realidad, ¿no? Es que siento que así es como estoy entendiendo la parte científica y tecnológica, porque ya no solo era como a mí, en mi entendimiento, en mi comprensión del siglo XIX, la ciencia ya podía verse, o sea, ya podía tener efectos muchísimo más inmediatos y precisos y reproducibles en la Pues realidad. más bien es justo la revolución científica, ¿no? La ciencia emerge ya Sí. de una manera más propiamente dicho como ciencia, ¿no? Ujú. Sí, operacionalizar no, creo que no va por Bueno, ahí, o sea, es cuando tienes un concepto abstracto, pues cómo lo haces bueno. o cómo deja de ser abstracto, Ah, ¿no? bueno. Cómo lo llevas a la tierra, cómo lo conviertes en algo empírico, ¿no? Sí, Yo creo que sí. aquí estás hablando más bien de cómo la revolución científica, y todos estos inventos, transformaron, ahora sí, es Ujú. como el Novum, pero es un Novum que sí transforma, ¿no? Sí. Que sí cambia todas las relaciones posibles, ¿no? Una nueva manera de aproximarnos al mundo, de comprender el mundo, nuevas relaciones políticas incluso, ¿no? Y Ujú. creo que aquí la crítica que le haces es justo eso, ¿no? Que el Novum, y ya un poco relacionado a lo que luego dice Sec, ¿no? O sea, que el Novum Sí, sé que. no, sí, no transgrede, Sí. las relaciones políticas y Sí, económicas ya sí. existentes, ¿no? Lo que dice Sisek es que en la ciencia ficción uno de los problemas es que imaginamos nuevos mundos, pero en todos estos mundos son mundos capitalistas, ¿no? Ah, sí, es más Ajá, fácil imaginarse el fin del mundo, ¿no? sí. Que un Que, cambio en el capitalismo. Y pues ajá. sí, creo que es muy pertinente y va un poco de la mano con lo que vemos en estos cuentos, porque yo lo que comento es que pues sí, el novum de la ciencia ficción sigue siendo familiar, sigue siendo aprehensible. Entonces, no es una, como bien estás diciendo, una disrupción de la cosmovisión ni de la ideología dominante. Y estos cuentos de Ramiro Garza se pueden adscribir a lo que es como algo que me parece que hemos comentado aquí en algunos episodios, esta diferencia entre la ciencia ficción como optimista y negativa, este, o pesimista. Entonces, son un caso muy curioso y creo que sí puede ser un libro muy interesante, independientemente como de su simplicidad, porque digo, ese es otro tema que ahorita podemos comentar y creo que ya hemos comentado, pero
como son textos que surgen en el contexto, textos del contexto, sí. Son textos que surgen en estas circunstancias y en esta historia distinta a la del siglo XIX y distinta a la de países muy como protagónicos en la ciencia ficción, como Estados Unidos o Inglaterra o así, surge en México, pues no tiene la misma confianza, ni el mismo optimismo, ni el mismo como sentido de posibilidad que trae la ciencia y por lo tanto la ciencia ficción. Entonces no llega a ser como ultra pesimista y ultra crítico y poético y mítico como Frankenstein, solo que estos cuentos son como de gente ordinaria Ujú. viendo como con desilusión el mundo que les toca vivir, ¿no? Y entonces serían mundos que para nosotros son altamente tecnologizados o pues de interespaciales, intergalácticos, con robots, o sea, con una tecnología que apenas podemos imaginar. Y para estas personas es como bien dice la columna y los cuentos, pues como un engranaje más del capital, ¿no? Y algo que menciono en la columna, pues es que el capitalismo, pues banaliza todas las relaciones, perdón, banaliza a las personas y ese es como su error y es un poco lo que señalan los cuentos, o sea que todos estos productos se hacen con una intención pues productiva, ¿no? Y acumulativa y extractivista y todas estas palabras que nos gusta decirle a la economía actual y no tienen como centro pues al ser humano, ¿no? Entonces se vuelve una contradicción dentro de la ciencia ficción porque el objetivo ya está como alejado del inicio y alejado de como un verdadero sentido, ¿no? Como esta Sí. diferencia entre el fin justifica los medios. Tío, esto va muy ad hoc, tanto con el contexto mexicano, pero también con el cyberpunk en general, ¿no? O sea, Sí, pero este, estos no son cyberpunk. sí, eso, ¿no? Pero justo en el cyberpunk, pues ese es el leitmotiv, ¿no? O sea, Sí. que estos mejoras, esta transformación, como estoy pensando ahorita en Altered Carbon, ¿no? Que Ah, la sí. capacidad como de rejuvenecerse, Hace mucho que no pensaba en esa serie. está monopolizada por Sí. las clases dominantes y los pobres se pelean por tener un poquito de acceso a eso, ¿no? Ujú. Este, Sí, no, aquí ujú, no, en estos cuentos no hay nada de eso, o sea, ujú, porque como menciona la columna, pues son periodistas, son maestros, son ujú, exploradores, son casi como, creo que hay un cuento en donde están como haciendo una exposición como del pasado, una cosa así. Entonces, está como, o sea, falta esa parte punk, ¿no? ujú, Esa parte, perdón, rebelde que tanto nos gusta y que hace que el cyberpunk siempre sea como muy atractivo y una respuesta como a muchas como problemáticas, ¿no? Estos cuentos se sienten como mira, qué tontos son los hombres, ¿no? Y ya, como que no se queda en son un poco moralistas, por así decirlo, estos cuentos. Y si el cyberpunk puede ser moralista, al menos es un poquito más como irónico, es un poquito más interesante la manera en cómo aproxima la tecnología, la sociedad, la ciudad, o sea, no se queda ujú. nada más como en esta mirada un poco paternalista o un poco de señora, así de, la gente no sabe y no se da cuenta que no sabe. O sea, que es una actitud que a mí me molesta mucho de algunos productos de ciencia ficción y que yo siento que justamente el cyberpunk se aleja de esa actitud. Mm. Y pues sí. Entonces sí, o sea, la crítica a la sociedad pues no es exclusiva de cyberpunk o la ciencia ficción o no sé, la denuncia social, etcétera. Pero podemos reconocer que, ¿estás bien? Ah. Podemos reconocer que eh, hay historias que lo logran mejor que otras, ¿no? Ujú. Y algo que yo quería mencionar es que pues esto de que comento de la ciencia ficción, que puede ser muy formulaica, pues no es ajeno a nadie, ¿no? O sea, antes de que empezáramos a grabar me estaba acordando de cómo, o sea, una escritora que a mí me gusta mucho, que es Úrsula K. Le Guin, también a veces tiene cuentos que se parecen así, a estos de aquí, en donde nada más tienes como un ejercicio imaginativo sobre una tecnología y un personaje que casi te está hablando de ella, ¿no? Obviamente Úrsula lo hace mucho mejor, pero creo que sus mejores cuentos y sus mejores historias pues son justo las que van más allá del mero ejercicio, ¿no? O de la mera mirada como de, pues qué lástima, o sea, es que no sé cómo Pues es describirla. que, digo, aquí a mí me gusta Ted Chiang y Yo pensé que creo, tú podrías hablar de él, y más o creo menos.
en cierto sentido cumple con esto, ¿no? O sea, si es un Sí, tanto moralista, si es un tanto, este, y si es un tanto también derrotista, ¿no? O sea, creo sí. que en su propuesta no ofrece una solución, no ofrece, como de Cyberpunk, ¿no? Aquí la solución está en la rebeldía, ¿no? O sea, de que Ujú, si te rebelas y demás. Pero ahí el problema también es que la propia rebeldía en la actualidad, en el ujú, mundo real, se encuentra socavada, ¿no? O ujú, sea, podemos ver diferentes momentos de rebeldía. Creo que el más reciente es las protestas en Irán, que básicamente masacraron a todos y pues no pasó nada. ujú. Este, o incluso en Chile, ¿no? Que ahí uno sí piensa que hubo un cambio pues, más radical, pero al final del día con Boric parece que esa transformación nunca llegó, ¿no? Pues al final se ralentiza la transformación, ¿no? Ujú. Que pues si será eso bueno o malo, pues luego Ah, y lo no, o sea, hemos discutido en otros y momentos, esos ¿no? procesos de transformación no están sujetos a lo que Polanyi llamaría como el doble movimiento, ¿no? O sea, por un lado tenemos una acción, un, un, un devenir político, pero después hay una reacción ante ese devenir que busca controlarla, que busca dominarla, que busca justamente ser reaccionaria, ¿no? Y eso Ujú, puede ir en ambos lados, tanto de una derecha reaccionaria como de una izquierda que busca limitar, no sé, la expansión de las ujú, políticas neoliberales, ¿no? Por ejemplo, digo, ujú, porque la actualización de Polanyi va por ese tema, ¿no? ujú. Pero nada, ¿no? O sea, la transformación es mucho más lenta que lo que una historia de una persona, de un individuo puede contar. Sí. Y creo que ese es como el gran problema del cyberpunk, que es poco realista. Mm. Sí, sí, sí. Creo que luego las historias de Cyberpunk que más nos pueden gustar o que más nos han gustado, pienso mucho en el Cyberpunk japonés, tienen un final más abierto, ¿no? En donde a lo mejor la transformación sigue siendo personal e individual, y ahí, pero la parte social, la parte colectiva se queda muy en el aire, ¿no? O sea, en Ghost in the Shell, pues termina, termina como con esta fusión y esta comunión entre el ser humano y la máquina, pero sigue siendo algo individual, o sea, el sistema y sigue, ¿no? Pero hay dos, o Pero en sea, la segunda también, hay ¿no? una secuela. Sí vi la secuela hace Ah, mucho, he visto más veces la primera, por eso la tengo ajá. más presente, pero pues bueno, la secuela es más como una investigación como de asesinatos y ya, ¿no? O sea, está Ujú. padre, o sea, está muy chida, todo lo que sea Ghost in the Shell es bastante chido y vale la pena, pero pues se queda nada más en eso. Pero pues eso, ¿no? O sea, realmente no cambió nada. Ajá. Sí, sí, pero al menos como que son estos espacios de... Bueno, es que igual, un poco la idea de esta columna era nada más como volver a reforzar esta, no reforzar, volver a esta idea en la que cada contexto te va a dar una historia distinta. Entonces, yo no sé lo suficiente de historia ni cultura japonesa como para decir, hacer una conclusión así muy, muy tajante, ¿no? Pero en particular con Ghost in the Shell como que sí tienen un poquito más de optimismo, ¿no? En, no sé, el sistema policial o Aunque en cosas Japón, así. No sé, ¿tú qué quizás los crees? japoneses de esa generación en particular, de Sí, cuando escribieron eso, ellos sí vivieron un proceso de transformación súper acelerado. pues sí. Yo no Y sé en si diferentes Akira... momentos, ¿no? Por un lado, primero en la restauración Meiji, que los japoneses tienen una transformación social radical de una manera muy acelerada, por eso se lograron militarizar sumamente rápido y demás, pero después también el periodo de la posguerra, ¿no? El milagro económico japonés, Ujú. que básicamente se volvió, pues, en la segunda economía más grande del mundo, en una década, Sí, o sí. quizá un poquito más, ¿no? Que fue algo extremadamente rápido. Lo curioso ahora es que se hizo súper rico y después ya se estancó, que no, atestigua un poco los límites del crecimiento, ¿no? Mismo, porque Japón como no es expansionista, pues no pudo crecer más. Y Pues fue expansionista en su momento y ya no. no, sí, pero después de la Segunda Guerra Mundial, no. Sí, no, no, yo sé. Ahorita ya con la nueva presidente, a ver qué pasa. Ay, bueno, no sé. Yo no sé Ajá. lo suficiente de geopolítica. A mí solo me gustan los disparos. El piu piu piu, así que, Mm. de la ciencia ficción. No, no es cierto. Eh, eso no es verdad. Nos gusta más Star Trek y Star Trek no es de piu piu piu. Este, es de otras cositas, ¿no? Em, Sí, es como... Star Trek es un mundo en donde las Naciones Unidas sí tienen injerencia. sí, o sea, también creo que quería aprovechar.
un poquito el momento para hablar de Star Trek, o sea, esta columna. Sé que tengo otra en donde también hablo de Star Trek porque es una de mis series favoritas. Ya no le hemos podido seguir tanto como antes, creo que nos saturamos un poquito, porque empezamos a ver dos series al mismo tiempo, La Nueva Generación y Deep Space Nine, ¿no? Ujú. Entonces fue como que, bueno, mucho Star Trek. Digo, está súper chido, ¿no? O sea, justo esta columna empieza un poco por ahí, como ese optimismo de entender, de explorar y de descubrir, ¿no? Y Star Trek, pues si se fijan, todos los episodios cumplen con lo que dice Darko Subin, ¿no? De tenemos un novum, sea un alienígena, una, una descomposición o un descompuesto más bien en la computadora, en el, ¿cuál es el que nos da mucha risa? Ay, la sala de proyección de realidad Ah, virtual. sí, el... Ay, ¿por qué? Se me acuerdo del Berkeley, que es el que siempre arruina Sí, las el cosas. oficial Berkeley en el... Ahorita nos acordamos. Ajá. Es una sala de realidad virtual como completamente inmersiva. Ujú. Entonces siempre que pasa algo malo, o sea, siempre que se descompone es como... Y se descompone todo el tiempo, ¿no? Entonces Sí, es como que son, la cosa debe estar prohibida. son como las cosas más chuscas porque es como que, bueno, ahora sí podemos viajar a otros contextos porque en la serie original algo que era muy bonito es que a veces viajaban al pasado muy de vez en cuando o bien, ¿lo vas a buscar? Ujú. Sí, búscalo porque no me acuerdo. O viajaban al pasado en la serie original, o bien sucedía esto que alienígenas o civilizaciones en otros planetas se enteraban de un momento en particular de la Tierra y como que lo emulaban completamente. Entonces tienes un país en otro planeta que están atrapados en, no sé, la antigua Grecia, o sea, cosas así. Bueno, ese es otro. O están atrapados en el viejo oeste o Mm. en los gángsters, ¿no? El de la antigua Grecia es como esta hipótesis en la que, uy, ¿qué tal si los dioses griegos eran de que alienígenas? Como que la serie original miraba mucho, o sea, me gusta mucho cuando Star Trek mira al pasado, ¿no? Porque de alguna forma pues siempre está reflexionando el presente. Mm. ¿Encontraste cómo se llamaba la Sí, cabina? el holodeck. Sí, la holodeck. Entonces, Ajá. ay, no, me encanta. Sí, bueno, es un lugar de realidad virtual en donde siempre que van pasa algo mal y se ponen en riesgo de vida de las personas, ¿no? Ay, Y sí, o después hay sea, gente que es adicta a eso y... sí, no, pues Ajá. como este Berkeley, ¿no? Berkeley, ajá. Que lo usa para tener sus fantasías. Sí, o sea, ese güey es de que, o sea, no quiero hacer mala onda, pero pues sí te lo ponen como medio perdedor, ¿no? O sea, porque también, o sea, eso es lo bonito de Star Trek, cada generación te va dando una perspectiva diferente sobre diferentes áreas del Starfleet, ¿no? Entonces, las primeras dos series son muy optimistas, ¿no? Hablando, contrastando con la ciencia ficción que estuvimos comentando ahorita, que era más pesimista. La serie original y la nueva generación, la siguiente generación, la Next Generation, pues te ponen como a los top de lo más top. O sea, la nave Enterprise es la más chingona, Ujú. todos son súper chidos, todos son súper listos, siempre te resuelven todo, todos son valientes, todos son honrados, honestos, etcétera, ¿no? Y si cometen errores es como, chale, sí, me equivoqué. O sea, cuando, sí, si cometen errores no lo justifican, pero como que sí tenían sus razones, ¿no? A lo mejor son razones equivocadas Ujú. o desconocían algo, entonces es como muy, muy de buena fe todo eso. Conforme van avanzando, ahora sí, las generaciones en Deep Space Nine, ahí es cuando ya puedes ver, pues ya no como a los oficiales estrella, ves a otros que también son como súper capaces, pero también son muchos como misfits, ¿no? O sea, gente desadaptada, gente que venía, que está saliendo de una ocupación así Sí, bueno, militar, es que el Deep Space un Nine genocidio también, o sea, supone que se genocidio. abrió un agujero de gusano en un lugar en donde una raza de alienígenas estuvo dominando a otra, explotándolos, básicamente, Sí, los y Kardashians. los Kardashians a los bajorianos, ¿no? Ajá, los Bajorans. Ajá, y entonces, bueno, ya lograron sacar a los Kardashians, pero justo antes o después, no me acuerdo que lo sacan, se abre este agujero de gusano Creo que que es hace, después. después, que hace que justamente ese planeta se volviera sumamente importante para la exploración y el comercio. Sí. Sí, Ujú. entonces los bajorianos que prácticamente están reconstruyendo toda su sociedad se ven como en esta necesidad que no les gusta de tener a Starfleet, Ajá, las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas Intergalácticas. ajá, protegiendo porque los otros, viendo que la relevancia económica del lugar donde se retiraron incrementó de repente, pues Ujú. ahora ya quieren volver, ¿no?
Sí, sí, Ajá. entonces se ven amenazados por todos estos intereses, entonces ya no es lo mismo, o sea, ya no es Ujú. como esta actitud, sí de Salvador, un Salvador que se equivoca o lo que sea, que era un poquito más prevalente en las primeras series, que algo que a mí me gusta mucho de la serie original, me acuerdo que te lo comenté hace poco, es que incluso la serie original, por más optimista que sea, por más como... Eh, American. um, sí, o sea, por más que idealice estas cosas y que tenga como esta seriedad, es que en inglés es earnest, Ujú. la palabra que quiero usar, y como que creo que no hay una traducción así tal cual al español, eh, pero es como esta no sé, autenticidad, esta como... Hay una palabra que se me está escapando en español que no es ingenuidad, pero es como esta actitud genuina, honesta, de hacer el bien. Aún así sigue siendo reflexiva como de sus propios problemas, ¿no? Porque siempre está el inconveniente del Prime Directive, Ujú. que tiene que ver con la intervención en otros planetas, ¿no? Desde que inicia las series, Es un principio de no intervención a sí, aquellos planetas que no han alcanzado un nivel civilizatorio que les permita el viaje en el espacio, cosas así. sí, una cosa así. Entonces, Ajá. si ellos ven un planeta que no ha tenido comunicación con otros, en teoría no deben de Ajá. intervenir. Incluso, y que ahí es donde se vuelve como el dilema, ¿no? O sea, incluso si el planeta va a explotar y hay gente con civilizaciones Ajá. e inteligentes y familias y lo que sea, Ujú. como están en un periodo medieval o lo que sea, aunque el planeta explote no puedes hacer nada al respecto, tienes que dejarlos morir. Sí. O si Ujú. están en conflicto con otra civilización de ahí y los están masacrando, no debes de intervenir. Tipo así, que son dilemas morales que todavía y éticos que tenemos en nuestra actualidad. Entonces, y a veces incluso, aunque Starfleet salve el día, o el Capitán Kirk, o Spock, salven a la sociedad con el poder de la amistad, aún así, a veces hubo algunos episodios en donde, pues sí, hay una actitud más crítica, ¿no? Y donde sí no se salva como de justificar absolutamente todo, ¿no? Ahorita no me puedo acordar, pero los antagonistas que existían en la serie original, pues son los Klingon, ¿no? Que son Ujú. como esta antítesis, como bélica, ¿no? Y Son violenta. los mongoles, básicamente. Sí, básicamente es Ajá. como un equiparamiento con los mongoles, por no poner otra sociedad. Ajá, y ya en la Next Generation tienes un oficial que es Klingon, Ajá. parte de Starfleet. Sí, sí, entonces pero digo, en la primera generación a veces sí tenían esta actitud o estas reflexiones y diálogos en donde decían, ay, pues la típica, ¿no? No somos tan diferentes, ¿no? Y eso estaba, pues sí está chido, o sea, la verdad, fue como de esas cosas que no me esperaba de la serie y dije, no, pues con razón a las... Multiculturalista. Ajá, sí, es una actitud multiculturalista de que todos debemos llevarnos bien, ¿no? We Y are the es, world. we are the world. Pero es bonito, o sea, es más bonito cuando ves los episodios que, como lo dice Andrés, de repente sí había unos más condescendientes que otros, y en la Next Generation, pues tú ya ves que no es tan ingenuo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, la serie original también es un poquito más chusca, yo creo que, según yo, por ahí leo mucho en internet que pues no tenían todavía como los recursos o el poder político, social, para hacer las cosas que quisieran hacer, ¿no? Que querían hacer. Entonces, pues lo poquito que pudieran retar lo iban haciendo, ¿no? O sea, según yo, Star Trek sí fue muy, como muy punta de flecha para muchas cositas, que pues ya ahorita las damos por sentado y está bien, o sea, hay que tomarlo en su contexto. A mí me encanta, o sea, les digo, la serie original fue la que me enganchó a todo ese mundo, o sea, A lo que se mm, refiere Marina es me el encantó. primer beso interracial en Eso es televisión. una de las cosas. Ujú. Pues sí, el primer beso interracial, pero cosas donde, no sé, sencillamente que hubiera mujeres en altos mandos. O Ah, sea, también. eso también era como súper importante. Obviamente siempre critican como, uy, la manera en cómo están vestidas las chavas, ¿no? Que pues sí, o sea, están en bikini o cosas así. Bueno, eso es en la primera, ¿no? Sí. Bueno, en la segunda ya no. En la segunda ya no La está, Next como que en la Generation. primera, como que Next Generation, todavía... pues todos tienen el mismo uniforme. Sí, sí, Ajá. sí. Sí, no, en la serie original sí, sí hay todavía una diferencia de género, pero por ejemplo no hay nada de slut shaming en la serie original. Mm. O sea, hay una completa libertad sexual para hombres y mujeres, ¿no? En los sesentas, que tú dices, oye, pues eso está súper chido, ¿no? A veces en la actualidad ni siquiera tenemos eso, ¿no? Chingada madre. Pues es que se daban de ilustrados, ¿no? Los escritores, o sea, porque todo está en un Sí, ambiente, está dirigido para un público, como,
como si Nah, era para la vinculado a señora. las ciencias. Era para las señoras, Andrés. Todos sabemos que las fanfics empezaron con Star Trek. Las convenciones de cómics y cosas así empezaron con Star Trek. O sea, también era para las amas de casa que decían, uy, estos chavos se quieren. Nomás no lo dice. Bueno, para las señoras y para quienes les gusta la ciencia. Ajá, Ujú. entonces, the two genders, ¿no? Exacto. Los que les gusta la ciencia y las amas de casa, ¿no? ¿Tú cuál eres? Los que les gusta la ciencia. Entonces yo soy lo doméstico. Bueno, ya. Yo soy la señora que le gusta ver a Kirk y Spock así de, oh, estos se aman. Bueno, ya. Es que de verdad, la parte como homoafectiva es como insuperable. O sea, porque luego tienes en las películas estos momentos así de que no, o sea, regresé por ti, así de que, o solo, o sea, tú me trajiste de regreso, no sé. O sea, cuando digo que salvan el día con el poder de la amistad, a veces sí es en el mejor de los sentidos. O sea, realmente su Bueno, amistad pero es muy también es bella. porque deliberadamente los ponen como personajes opuestos, ¿no? O sea, Sí, Spock es todo frío y calculador, bueno, según esto, son ¿no? volcanes, sí, es Ajá. Vulcano. Y entonces Kirk es más como bonachón, ¿no? Sí, pues es la parte sentimental, ¿no? Ujú. Que eso también me gustó mucho, Que, como que, que... que digo, que Next Generation me parecen más complejos, ¿no? O sea, Picard Sí. es perfecto y después tienes a otros personajes que tienen como cierta complejidad, ¿no? Ujú. Ay, Ajá. Picard no es perfecto, Andrés. O sea, pero es que dentro de sus errores son errores Pues es que... ajá, así. es muy magnánime, Picard. O sea, Sí, porque es el o sea, ideal, sí o tiene sea, no... furia, sí, y eso, pero sí cumple como con un estándar como de perfección en Ya una sé. persona en su posición. Sí, no, pues Ajá, vuelvo a lo mismo, es el líder ideal, ¿no? ajá. Que a lo mejor sí se equivoca, pero siempre lo hace como con la mejor de las intenciones, ¿no? Y sí te dan como más contexto de su vida, de que no, pues es que en su juventud, cuando era chavo, era bien reventado y bien rebelde y como que aprendió, ¿no? Y mientras que Kirk siempre fue como un ñoñazo, ¿no? Y Spock también, o sea, siempre fue el primero, ¿no? O sea, el primer vulcano que entró a Starfleet, tipo sí. Bueno, no es el primero, pero uno de los Ajá, pero primeros, ¿no? Picard, digo, a pesar de ser francés, es todo un Englishman porque también se Le pone a gusta coleccionar, Shakespeare. le gusta Shakespeare, pero se pone a coleccionar como artefactos, ¿no? Arqueológico, sí, Ajá, su pasión así, su side job es ser arqueólogo, ¿no? ajá, entonces sí, es todo un Englishman. Sí, sí, pues eso un poquito les digo, ese... Oh, no, English Gentleman, ¿no? ¿Cómo Sí, va la un canción? caballero, no sé. Ajá. Sí, es todo un caballero, ¿no? Le gusta el té, siempre toma Earl Grey así caliente, ¿no? Es que antes fue a cerrar una puerta porque hay un poco de viento, ojalá llueva. Pero en fin, ya tendremos, me parece, nuestra propia columna para hablar otra vez de Star Trek, porque tengo otras columnas en las que hablo igual de la exploración espacial, de los telescopios, de... Ay, sí, sí, del cosmos, como un poquito más ampliamente. Y esta columna, este espacio fue más como para concentrarnos en esta parte de la ciencia ficción, que pues a mí en lo particular no me parece muy, muy complejita, para bien y para mal. Les digo, volviendo un poco a nuestra lectura inicial, pues la ciencia ficción sí puede ser como muy concisa cuando nada más está versando sobre un solo temita, ¿no? Una sola tecnología, una sola situación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un... hay una columna que llegará eventualmente que tiene que ver con el género del cuento, de cómo se define el cuento y me gustó mucho una definición que encontré por ahí, luego les digo de quién es la autora, ahorita no me acuerdo, pero el cuento tiene que ver con con la reflexión de cosmovisiones, ¿no? Entonces, estas como cosmovisiones de la ciencia ficción, pues no son muy complicadas más bien, o sea, es nada más decir, ah, qué decepción, la humanidad es estúpida. Y tú dices, no, pues muchas gracias, eso no me dice mucho. O sea, a mí no me gusta cuando una historia es como muy, ¿qué sería? Apática Mm. y muy como misántropa, ¿no? Así de que la gente no entiende. No sé, se me hace como que un poquito superfluo. Me gusta más como tú dices cuando tienes personajes más complejos, porque incluso la serie original de Star Trek, pues a mí sí me gustan mucho los personajes, no me parece que se quede en esa como banalidad, porque constantemente tienen que estar viendo los límites de su manera de ver las cosas, de sus emociones, y no solo es como desilusión, o sea, porque cuando nada más eres como irónico y estás desilusionado, pues como que no llegas a muchos lados, no hay mucho que decir del mundo. Entonces, no sé, Andrés. ¿Tenemos una pregunta?
de uno de nuestros amigos. ¿Hay algo más que quieras decir? No. Ah, bueno, entonces pasamos a nuestro segmentito de preguntas. Ya saben, camaradas, si nos siguen en alguna de nuestras redes sociales, les tratamos de preguntar con tiempo si hay alguna pregunta que les gustaría que respondiéramos para el podcast y tenemos una que dice así, ¿no? Estaría bien hablar de la relación de las mitologías con la ciencia ficción, similitudes y diferencias. Entonces, estaría chido, bueno, Ujú. hablar. Entonces, ¿hay algo que tú quieras decir, Andrés? No, Antes de creo yo. que tú eres la experta en esto y Sí, reacciono conforme a tu no respuesta. soy experta. Eh, no, pues como bien dice esta pregunta, sí, yo sí coincido que hay una relación entre la ciencia ficción y la mitología, porque, volviendo a uno de mis teóricos favoritos, Lubomir Dolezal, de Heterocósmica, pues toda la literatura moderna básicamente está reflexionando sobre los viejos arquetipos o las como figuras míticas clásicas, ¿no? Si hablamos de mitología, pues ahí sí te tienes que ir un poquito más específico como a referencias, ¿no? Ya sea mitología griega, cuestiones bíblicas, mitología nórdica, etcétera. Y sí hay, o sea, por ejemplo, yo no terminé de ver esta serie basada en las novelas que tú me la recomendaste, creo, Andrés, o tú sí seguiste viendo The Expanse, ¿no? Bueno, hubo un punto en donde también dejé de verlo. Bueno, Ajá. es otro ejemplo de ciencia ficción así como muy concreta, Ujú. pero según yo el libro se llama Leviatán Cae, ¿no? O Leviathan Rising. Ah, no sé. Entonces, o sea, me acuerdo que esa es una referencia, ¿no? A esta cuestión como del gran estado como hobbesiano, ¿no? Que se está cayendo, ¿no? Pienso también en La primera calle de la soledad, la primera novela cyberpunk en Latinoamérica. También tiene muchas referencias a cuestiones mitológicas de muchos lados, ¿no? Salen monstruos mitológicos como el Wendigo, obviamente la inteligencia artificial se llama Sfodelo, hay toda una cuestión con la muerte. Que ahí está involucrado, ¿no? Entonces, como y Frankenstein ni se diga, Frankenstein es el Prometeo moderno, entonces, pues ahí está. Este, la ciencia ficción deriva de estas grandes historias y yo pienso que en la medida en que las historias conecten, conversen, se relacionen o exploren las grandes ideas como arquetípicas, universales, que vienen en las historias folclóricas, en los cuentos de hadas y en la mitología, pues van a salir más enriquecidas, ¿no? Les digo, como Frankenstein, le explicaba a mis estudiantes donde trabajo, que hace unos días, que básicamente Frankenstein también conversa mucho con Paraíso Perdido, que es una reescritura, o para la raza que le gusta ser chistosa, chistosita como yo, es una fanfic de, del Génesis, en donde Lucifer es el protagonista. Entonces, en Frankenstein, que aparte es esta reflexión como del fracaso de traer una verdad al mundo, o el fracaso como de esta empresa de gran alcance, o sea, este Prometeo que trae la luz, le roba la luz a los dioses y al final pues termina consumiéndose, ¿no? Y también entonces esta idea del hijo perdido, ¿no? El, este, el, el ángel de la luz que cae de la gracia de Dios y es abandonado por él, ¿no? Que en la película, ya hablamos de la película muchas veces, en la película lo hacen súper evidente, ¿no? Como Frankenstein también es una gran reflexión sobre la mitología como cristiana, ¿no? Y más porque, pues, como bien decía la gente en internet, pues, Guillermo el Toro es mexicano y todos cargamos con esa culpa católica, ¿no? Pero, pues, si nos vamos tendría que pensar como en Pero otros ejemplos. la culpa católica no es un invento anglosajón para hablar de los católicos. Yo creo que sí, esa No, sería, porque eso de la culpa católica como que es como muy gringo, ¿no? sí, como si los gringos no tuvieran también un complejo de culpa enorme, o sea, hay un gran sentimiento anticatólico luego con los gringos, ¿no? Y eso también es tema para otro día porque he visto muchos ensayos, no los he podido leer sobre, paréntesis, ¿verdad? Ensayos sobre el sentimiento anticatólico en el gótico. Entonces, como que ya cuando lo Mm. observas te das cuenta de que, sí es cierto, o sea, mucho del gótico es como esta crítica al catolicismo y a la Edad Media, como si ellos fueran así, ay, bien chidos, no, hombre, Ujú. hazme un chingado favor.
Pero sí, Yo sé que hay... Guillermo del Toro es mexicano, ¿no? Pero su contacto quizás con el mundo anglosajón le dio toda esta perspectiva sobre la culpa católica y Ujú. y quizás no se ha dado cuenta que no es como un tema que realmente se hable mucho en México, ¿no? No, sí lo es. O sea, hay, todas las telenovelas es como rayos, así, me gusta, es amor prohibido y el amor prohibido es culpa, o sea, y es como erotizas la culpa y todo eso, o sea, Sí, pero sí, como con ese concepto, ¿no? De la culpa católica. pero pues es que sí, México es católico, o sea, tiene una cosmovisión católica, no puedes escapar de ella, Andrés, por más que quieras, todos No, pero somos guadalupanos, no, sabes que me choca eso, ¿no? lo Porque me siento. choca la Virgen de Guadalupe. Lo siento. Lo siento para No todos los digas eso. guadalupanos. No, Andrés, no Ajá, digas eso eso. es lo más aberrante. No, Pero Andrés, es bonito, puede ser bonito. no, no, pero lo que me refiero, la idea misma de la culpa católica es algo que siempre escucho a los gringos o mexicanos muy influenciados por la cultura gringa Mm, decir, es que la culpa católica no sé qué. No, o sea, no estoy diciendo que los católicos no tengan culpa, es claro que tienen, pues dicen por mi gran culpa, ¿no? ajá, Todos los días o todos los domingos, ¿no? sí, en Ajá, misa. sí, pero lo que estoy diciendo es que como el concepto mismo de la culpa católica y como atribuirla justamente a los católicos en específico es algo muy de Estados Muy Unidos. gringo. Pues sí, puede Ajá. ser. Como, sí, como muy sí. Sí, sí, como esta Ujú. interpretación externa, ¿no? Ujú. De un fenómeno que ellos no viven y que al contrario están tratando de Mm, menospreciar. no, o sea, pero son los propios católicos de allá Ah, también bueno, hablando de pues, eso, ¿no? pues sí, o sea, sí entiendo por qué te parece como como un injerto de otro lado, pero Ujú. bueno, aún así creo que sí puede resonar con estas cosas que estamos viendo. Y pues nada más, volviendo un poquito a la pregunta, similitudes y diferencias entre las grandes mitologías, pues volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? O sea, lo mítico es una explicación y una construcción de sentido para el mundo, ¿no? Entonces, lo mismo que la ciencia ficción. Y la ciencia en general, ¿no? O sea, la ciencia también toma muchos elementos de lo mítico para Ujú. darle sentido a las cosas, ¿no? ¿Estás pensando en algún ejemplo? Sí, estoy empezando como muchas de nuestras narrativas que tenemos en la ciencia están influenciadas por los mitos. Ujú, Principalmente, por ejemplo, el mito, el espacio, la idea del espacio y el tiempo, ¿no? También desde los griegos se está discutiendo en eso. ujú. O sea, digo, esto porque lo hice hace poco, ¿no? Pero por una clase, que doy. Pero bueno, o sea, justo la idea de que el universo comienza con la Tierra, el abismo y como Mm, la atracción, ¿no? O sí. sea, Gea, ¿el abismo quién era? Este, Caos, no, Cronos. no, Cronos tiempo. Ah, ya sé, pero pues no sé qué te No, el refieres. abismo es el Urano. Tártaro. Ah, sí. Ajá, con la Tierra, Tártaro y Eros, que es atracción, ¿no? Son las Sí. entidades primordiales y de Hera emerge el espacio, ¿no? Y ya Ujú, tienes de la Tierra y el espacio ya empieza a tener otros atributos primordiales como el tiempo, ¿no? Entonces, ujú, justamente si ves mucho de nuestra narrativa que tenemos desde la física también, ujú, tiene como este correlato también ujú. vinculado a estos mitos, ¿no? Sí, pues es que son las grandes como figuras, ¿no? Los Mm. grandes, y también los grandes procesos. O sea, también entender la mitología no como arquetipos, sino como un proceso que estamos tratando de definir, de entender, de reivindicar, como quieran verlo, ¿no? También como algo lógico, ¿no? O sea, si la idea misma de que antes de la existencia misma no había tiempo, no puede haber Ujú, tiempo antes de la cosa, de la materia, sí, pues eso viene desde los griegos, ¿no? También es una lógica que ellos sí, mismos están pensando, ¿no? sí. Y pues tiene sentido y pues por eso en la física también funciona, ¿no? Ujú, sí. Ujú. Sí, entonces pues vemos que pues sí, o sea, o sea, me quedé, sí, en cuanto a semejanzas es muy sencillo de ver, ¿no? O sea, cómo realmente solo estamos traduciendo las mismas como estructuras mentales o las mismas grandes emociones a lo largo del tiempo, ¿no? Y, eh, y eso está bien, o sea, repito lo que dije hace un momento, o sea, creo que en la medida en que sepamos conversar con esa gran tradición y esos grandes significados y no nada más desestimar las cosas porque estaban escritas desde hace mucho tiempo, en la medida en que hagamos eso, pues nuestras historias van a tener como más potencia, al menos es lo que yo he observado. Y pues para señalar alguna diferencia, lo que sí creo que es importante, que Dolezal también menciona, pues obviamente es digo no obviamente, perdón, esa es una muletilla,
Lo que Dolezal menciona es cómo la construcción humana empieza como a vaciar el mundo, ¿no? Al tener al suplantar a las grandes divinidades o a las grandes como ideas de lo mítico, como el peligro, la oscuridad, lo desconocido, la vulnerabilidad y demás, con estos supuestos, un poco la dialéctica de la ilustración, ¿no? El mito de la ilustración, en donde no, si suplantamos el peligro con la ciencia, ¿no? Y la incertidumbre con la predicción y la economía, y la miseria con el progreso. O sea, siguen siendo como grandes máscaras, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no tengan un efecto en la realidad y en la sociedad. Entonces sí es importante marcar que la ciencia ficción sí puede tener una diferencia como muy identificable con lo mítico, ¿no? En la medida en que desplaza, para empezar, el pensamiento mágico, que eso es como lo más evidente, pero también desplaza cuestiones como, no sé, les digo, la vulnerabilidad de las personas en nuestro lugar en el cosmos. O sea, si toda la teoría o bueno, todo el proyecto de la ilustración se basa con enaltecer al ser humano, pues sí contradice mucho la perspectiva mítica, en donde el ser humano es solo una partecita rodeada de peligros, ¿no? O rodeada de la incertidumbre y de animales como más fuertes, Sí, o de un huracán que te va a consumir, ¿no? hay quien diría que es un cambio de la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Sí. Mientras que en el primer caso el ser humano escapado de la naturaleza, Ajá. en el segundo, con, digamos, la ilustración, se viene una perspectiva en donde nos dice que ya la naturaleza está abierta al dominio humano, ¿no? Claro. Entonces creo que la relación, eso es algo fundamental, ¿no? Que cambia, ¿no? Y ahora el tema de la naturaleza también es particular, ¿no? Porque la naturaleza es todo aquello que no es civilización. Ujú. Entonces, Ándale, sí. ajá. Sí, Porque entonces luego digo. incluye a humanos. Yo sé. Yo Ah, sé, pero o sea, para otro día hablamos de eso. hay muchas contradicciones Ajá. y vamos a tener más columnas en las que vamos a seguir hablando de lo mítico, de la ciencia ficción y demás. Entonces, pues por mi parte sería todo todito. Al final sí encontramos un poquito más de temitas Ujú. de los cuales hablar. Veo que Andrés había estado buscando algo en su celular y creo que quiere despedirse con eso. Yo no conozco esa canción. No, es que justo, digo, cuando decía que Picard es todo un Englishman, estaba pensando en una canción de Gilbert y Sullivan Society of Austin, ¿no? Ajá. Se llama For an Englishman. ¿Y qué tiene esa canción? Hay que escucharla, ¿no? La vas a poner ahorita para que No, todos la For He's escuchemos. an Englishman, no Ah, por for he's cuestiones an del... Englishman. Él Ajá, es un hombre, un caballero ajá, inglés. sí, es un poco como paródica, ¿no? Bueno, entonces la Ajá, pero escuchan. no creo que valga la pena ponerla por temas de derechos de autor. Bueno, ahorita la Ajá, escuchamos. Entonces, una disculpita, si no se las ponemos ahí abajo, no pasa. ajá. Entonces, pues ya saben, camaradas, ya saben, tripulación, aquí nos veremos pronto en un segundo episodio. Digo, en un segundo. Es que todavía no sé qué estoy diciendo. Perdón, en un siguiente episodio. Ya estamos cansaditos. Pero esperamos que les haya gustado. Ya saben, digo, en el audio de salida, ahí se va a escuchar lo mismo de siempre. Compartan, opinen, síganos para que pues podamos seguir haciendo esto que nos divierte mucho. Sí, y hay que decir la salida. Marina out. ¿Y tú también, Andrés? No, solo es el Bueno, capitán. entonces tú dices primero, bueno. No, solamente tú. Bueno. Capitán out. No, Marina. Bueno, Marina out. Bitácora de la Capitán Suplementaria. Cabina de Comando es un podcast elaborado desde el amor y la pasión por la literatura. Nuestra intención es compartir nuestros saberes e intereses para así generar redes de diálogo y encuentro. Cabina de Comando pertenece a las actividades del proyecto independiente de la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito. Pueden seguirnos en redes sociales como Instagram y Tumblr, donde publicamos otras iniciativas. Comparte tu entusiasmo por este proyecto, dándonos tu opinión en las diferentes plataformas y enseñándoselo a tus seres queridos que podrían estar interesados también en estos temas míticos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.